Muy buenas a todos y bienvenidos a Suspenso en Arte. Programa que te ayuda. Programa que no... que te ayuda, ¿sabes? Como el anterior, Sí, que te ayudó muchísimo. No, en realidad este programa si lo estás viendo porque tienes un examen de segundo de bachillerato, mejor vete a estudiar. sí, Mejor exacto. vete a estudiar. Esto te da unas pinceladas de cosas que pueden ser relacionadas con arte. No, a ver, en realidad vamos a tratar temas de arte. Lo que pasa es que de aquella manera, ¿no, Omar? De aquella manera. Sí, un poco como de cervecita con los colegas, ¿no? Exacto, eso es lo mejor. Es como si estuvieses echándote una cerveza con tus colegas y estuvieses debatiendo sobre arte. Que quién no lo ha hecho hoy en día, también te digo, ¿quién no lo ha hecho? ¿No lo haces tú con tus Bueno, amigos? Yo siempre, vamos. sí, No hay veces que nos vayamos de cervezas que no surja una calurosa conversación sobre el Partenón, por ejemplo. sí, o sobre la estatua crisoelefantina de Atenea Partenos. Son cosas que siempre están ahí. Pero bueno, Sí, sí. no te he presentado aún. Hoy y siempre está conmigo la señorita Marejadilla. ¿Qué tal? Oliwi. Muy bien, pues a ver si hablamos un poquito de arte, a ver qué nos toca hoy. ¿Qué nos toca hoy, Bonal? Hoy, bueno, antes de que nos toca hoy, cuéntame, ¿qué tal estas 2 semanas? Porque, bueno, 3 semanas desde el De hecho, último tres, episodio. sí, Que porque me ha sí, dicho un pajarito que has estado viendo cosas chachis. ¿Te sí, fuiste te lo ha por dicho un Madrid? pajarito. Sí. Me pareció ver un lindo gatito. Sí, Está en estuve una Madrid semanita en y Madrid. he visto una foto por ahí viendo un templo. Cuéntanos, ¿qué Sí, el tal? templo de Devot, muy chulo. Muy chulo. Había estado ya 2 veces en Madrid antes, pero no había ido nunca a ver el templo de Devot. Y fui con uno de los compañeros del instituto. Fuimos al atardecer, o sea que las fotos quedaron perfectas. Yo creo, Chulísimo. yo creo que una visita a Madrid es Mm. templo de Devot y museos. O sea, yo el Prado, por ejemplo, cada vez que voy a Madrid el Prado es obligatorio. Y Ah, no, yo más también. esas 2 últimas horas por la tarde que es gratuito entrar, es lo mejor. Además que vas directo a lo que quieres ver, de venga, venga, a las meninas, venga, todos corriendo a las meninas. A los cuadros de Goya, todos corriendo a los cuadros de Goya. Estaba así, ¿eh? Fuimos en un jueves y un jueves a las 11 y pico de la mañana, 12, estaba así. Todo de coles y instis. O sea, allí no se podía estar, parecía el Corte Inglés el primer día de rebajas. Claro, todo el mundo sabe que los jueves en un museo son los nuevos viernes. Eso es un Sí, after. Eso es un after. exacto. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre los griegos. Hoy vamos a hablar Oh, sobre la antigua Grecia. Pero, como bien sabréis, Grecia da para muchísimo. Grecia da para 7 episodios por lo menos. Así que vamos a partirlo. Hoy vamos a hablar de la arquitectura griega. Más o menos vamos a hacer un repaso sobre todo, así vamos a centrarnos en algunas cosas, otras cosas las pasaremos un poco más rápido, pero hoy haremos arquitectura griega. Y la siguiente semana, que ya definiremos cuando... ¡Hombre, Monty! Vas a entrar Muchas gracias. en mi directo, hago dibujitos. Si no me sigues voy a llorar. Ya se me ha ido. La semana siguiente que tengamos programa hablaremos sobre la escultura y un poco la pintura, que tampoco hay mucho, pero un par de vasijas había por ahí que está bien comentar. sí. Vale, pues vamos a ir al... Vamos a cambiar de escena Al y vamos turrón. a meter el Photoshop y ahí. Alright. Ah, por cierto, no voy a poder estar, pero que vaya bien. Muchas gracias, Monty, no te preocupes. Ya iré subiendo esto a cachitos o luego ves el resubido. Exacto. Em, Sí, Se me va. porque hoy sí tenemos audio, ¿verdad, Bonal? Hoy sí que tenemos audio. Yes. Hoy sí que tenemos audio, sí, sí, sí. Yes. Y además estoy grabando. Que el anterior episodio me puse a grabarlo a mitad. Que se nota que hay un corte. Pero bueno. Don't worry, pero no cuenta, no cuenta. Era programa cero. Cero, cero. O sea, no contaba. En realidad, el 1
El primero es este. Claro, el primero era de prueba. Sí. Yo lavaré los platos siempre y cuando saque esta, si no sea de prueba. Como bien Exacto. dijo Homer Simpson. Exacto. Pero como esta era de prueba, no. Y esta también de prueba. Vale. Por cierto, se me olvida decir, no sé si os habéis dado cuenta, pero todos los overlays son nuevos. Hemos cambiado la distribución y lo hemos hecho más rollo notebook, rollo clase, rollo los apuntes que te haces en la universidad, ¿no? Sí, amigos y amigas, Gonar, aparte de ser un gran conductor de programa, aparte es artista, diseñador, síganle en redes, Mr. Gonar, en TikTok, Instagram, Facebook, pero no lo sigáis por la calle que da mal rollo. Y aparte tiene una tienda de camisetas que se llama My Seven Sins Clothing, que hace unos diseños. Porque aparte de amante del arte como diletante, es decir, disfrutando de lo que ve, también es hacedor, creador de arte. Diletance, que... me gusta esa palabra. Diletante, sí. Así que podéis seguirle en redes sociales y además estos overlays tan maravillosos los ha realizado él. Sí, podéis seguirme en todas partes, incluso en Bizum, aunque no tengo, pero podéis seguirme en Bizum. Pues bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre la cultura griega un poco antes de entrar a analizar edificios. Básicamente, ¿qué podemos contar sobre la cultura griega? Era una sociedad de las primeras, ¿no?, en aparecer. ¿Eran coetáneos con los griegos o no? Los griegos con los griegos, sí, son... No, con los egipcios, perdón. Sí, de hecho el otro día en el programa 00, que si lo queréis ver lo tenéis aquí en Twitch y también subido en YouTube, pues en la última época de Grecia, de hecho las últimas dinastías venían de Grecia, los Ptolomeos, Ptolomeo Tolocao, y ya veíamos influencias en los templos egipcios de los griegos, porque los griegos, si otra cosa tenían, es que era un pueblo marítimo, y entonces, aparte de estar allí concentraditos en la península del Peloponeso, a ver si lo digo bien, pues como eran navegantes, pues iban colonizando por allá por donde iban, y por allá por donde iban dejando también su cultura y sus formas artísticas. Así que a Egipto también llegaron. Península del Peloponeso, cosa que yo no tengo. Vivían en poleis, ¿no? Vivían en ciudades-estado. Lo que significa que, pues, una ciudad se gobernaba a sí misma. Pero sí que es cierto que compartían cultura, compartían dioses, compartían más o menos lengua y muchas más cosas. Lo que no compartían era amistad, realmente, ¿no? Porque se llevaban a matar, creo yo. Sí. Creo que las más importantes por aquella época, que sería Atenas y... corrígeme si me equivoco, Esparta. Se iban a matar, ¿no? Siempre era un Barça-Madrid aquello. Sí, no, iban a hostias, de vez en cuando se pegaron de hostias, pero bien. Y, vas a entrar en mi directo, hago dibujitos, si no me sigues voy a llorar. Bienvenidos. Pues eso, que Atenas y Esparta, pues sí, alguna vez se dieron de hostias. Además es porque cada uno tenía como una forma de entender la ciudad y como una forma de gobierno bastante distinto. Los atenienses eran como más calmados, más de, sí, no, filosofía, y pensamos y razonamos y todo se habla entre nosotros y tal. Eran como muy pacíficos. Y luego estaban los espartanos, que cuando los niños tenían 6 o 7 años, les sacaban de casa de sus padres y les decían, venga, va, tenéis que aprender a guerrear. Y nosotros somos una polis guerrera. Iban entonces, a tope jefe de equipo. Sí, iban a tope de jefe de equipo. Hombre, si habéis visto la peli de 300 ya me diréis, el señor Leónidas y sus colegas iban aquí con los abdominales, con el six-pack bien marcadito. Y no era de irse al gimnasio, sino porque llevaban desde que eran bien pequeños adiestrándose en temas de guerra. Película 100% real. Pues bueno, compartían dioses. Vale, estos son los dioses que compartían. Bueno, unos de ellos, porque creo saber que hay dioses olímpicos y dioses no olímpicos. Sí. Vale, vamos a centrarnos en los dioses olímpicos, que son los que les rendían más culto, etcétera.
por los que se construían templos e historias, y por los que todas las historias que habían en los libros y en las escrituras pues eran referentes a ellos. Bueno, mucha gente conocerá a estos dioses sobre todo por la película de Hércules, porque están todos ahí más o menos representados. De hecho, así rápido todo el mundo conoce a Hades, que es este de aquí. Luego tenemos a Poseidón, que es pues, un tritón, es un señor del mar. Ares, que es el de la guerra. Aquí tenemos a ver si sabes quién es esta. ¿Sabrías decirme quién es esta? Es Atenea, ¿no? Exacto, es Atenea, por el búho Ya, que su tiene búho ahí. Tenemos a el dios del vino, Baco. Dioniso, para los griegos, sí. Dioniso, Baco, exacto. Dioniso y Afrodita, la diosa de la belleza. Pero bueno, estos son los que salen en la película de Hércules, que por cierto me la vi el otro día. Me la vi el otro día en inglés porque la vi con Holly. Y todas las canciones las cantaba en castellano. Y se me quedaba mirando con cara de ¿qué coño haces? Y yo, it's my childhood. This is my childhood. Sí. Anyways. Pues eso, tenían Es dioses, un tenían muchos dioses. Más dioses como Sí. por ejemplo, a ver, de los que no hayamos dicho, pues Hefestos, que aquí pone fuego, pero Hefestos era el que le creaba los rayos a Zeus, por ejemplo. Creaba las armas también. Creaba las armas para todos los dioses, exacto. Artemisa, la de la caza. Que de Sí. esto ahí ya lo veremos en el próximo episodio. Había muchas vasijas dedicadas a Artemisa. Muchas vasijas y muchas cosas dedicadas a la caza. Hola, perra. Una perra Sí. sorprendente. Wow, hola. Sí. Es magnífica. La veo jugando al LOL con Monty y es genial. O sea, me flipa su mood en general. Pues lo que estábamos diciendo, estos son los dioses a los que adoraban porque, como bien ha dicho Onar, las poleis griegas compartían religión, eran politeístas. ¿Qué significa este palabra? Politeístas. Pues que creían en más de un dios y a los principales que adoraban eran estos, que eran los dioses olímpicos, que entre ellos eran hermanos. Sí, sí. ¿Vale? Sí, porque, bueno, no vamos a hablar de movidas, pero digamos que habían otros anteriores y que entre ellos se unieron y tuvieron estos hijos y entonces los que dominaban eran los dioses olímpicos, que eran estos. ¿Y por qué olímpicos? Porque, señoras y señores, hay un monte que se llama Olimpo y se supone que todos estos vivían allí. Y estos son los 12 principales. Y se les diferencia por los atributos. ¿Qué son los atributos? Pues lo que llevan o como visten. Es como, por ejemplo, si tú coges Superman o Spiderman. ¿Cómo sabes que es Superman o cómo sabes que es Spiderman? Pues los atributos de Superman serían la capa y el símbolo aquí con la S, y Spiderman es un señor que va tapado con unas mallas muy monas y con una telaraña, y aquí lleva un simbolito con una araña y su telaraña. Pues esto sería lo mismo. Depende de cómo visten o depende de lo que llevan, pues se dedican a una cosa u a otra. Exacto, esto lo veremos mucho en pintura, en escultura, en todas partes. Si tú ves a un hombre con algo de un rayo por ahí... ¡Wow! Muchas gracias por el follow. Welcome to my stream. Si vemos a un hombre con un rayo por ahí, sabemos que es Zeus. Si vemos a otro tío con una copita de vino y tal, sabemos que es Dioniso. Si vemos a alguien con alitas así en los pies, pues será Hermes. No necesariamente se tienen que parecer entre sí, pero son esos pequeños atributos que se les da para diferenciar al dios de turno. Lo digo así porque más adelante veremos cuadros, como he dicho antes, que dices, hostia, pero ¿quién es esta persona y por qué es tan importante? Bueno, hay que buscar los atributos, hay que buscar quién era esa persona, hay que buscarle un poco los tres pies al gato, básicamente. Y bueno, aparte de los dioses y cultura y tal, ¿qué más tenían las polis? Yo creo que nada, ¿no? Yo creo que nada más. Sí que es cierto que era una sociedad que... digamos que era muy de estar en la vía pública, muy de estar fuera de casa. Era una sociedad que se preocupaban por las cosas públicas, por los edificios públicos y tal, más que por su casa.
O sea, esto de tengo un chale que te cagas mega enorme y aquí eso no existía. O sea, no era bueno. No es que no era bueno, no era... ¿Cómo decirlo? No era lo que ellos buscaban, no era algo... A ver, que eran mediterráneos. Que eran muy Exacto. mediterráneos. Es como, por ejemplo, tú te vas a Valencia y a Valencia quedas con los colegas a tomarte una cervecita. O simplemente, oye, pues me voy a leer un libro y me voy en medio de un parque. Y estás en la calle. O sea, en casa haces lo mínimo. ¿Por qué? Porque la calle está a gustito. Grecia es un país mediterráneo, tiene buen clima. Se estaba a gustito y aparte era gente muy de dialogar, de hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, pues vengo de traer estas olivas, ¡ay, qué buenas! Claro, esto, para la gente que nos Porque, esté por ejemplo, escuchando... Atenas, el olivo. Para la gente que nos esté escuchando, seguramente pues será gente de España o gente de Latinoamérica, que es decir, países donde hay mucho sol y tal, y se hace una vida más bien fuera de casa, pero casi 6 años que llevo viviendo en Reino Unido, he de decir que esto es un comportamiento muy de la zona, muy del Mediterráneo, el estar fuera y el estar más en la vía pública. Ya no lo que has dicho tú de estar echándose una cervecita con los colegas y tal, que también, pero el despertarse y salir de casa para hacer cosas es el pan de cada día. Ya sea para trabajar, ya sea para hacer recados, ya sea tal, y luego ya llegas a casa para ello. Aquí, en Reino Unido, me he dado cuenta que es totalmente distinto. O sea, tú sales de casa si tienes que ir a trabajar. Si no tienes que ir a trabajar, tú estás dentro. Y no sales fuera porque ¿para qué vas a salir fuera? ¿Para mojarte? ¿Para tener frío? No, tú estás dentro. Hace poco empezó a salir el sol y me fui al césped que tengo ahí fuera, sin camiseta ni nada, y me puse a tomar el sol. Y me hice la fotosíntesis que estuve de maravilla durante 1 hora o así. Llegó Jolí y me dice, ¿qué coño estás haciendo ahí en la calle? Y le digo, ¿cómo que qué coño estoy haciendo en la calle? Estoy Toma el sol. en un parquecito así retiradito, no molestando a nadie, tomando el sol. Y claro, me miró con cara de, ¿qué tío más raro? Y le digo, Mediterranean men. Lo siento. Pero es lo que hay. Sí. A los griegos les pasaba lo mismo. Pues eso, gente mucha muy vida de en la fuera y calle. gente muy de estar en zonas públicas. ¿Vale? Vamos a seguir, vamos a ver un poco la cronología del arte griego. Os adelanto ya que donde vamos a llegar es a la época clásica. Todo lo que hay antes, no voy a decir que es morralla porque es necesario para ver dónde llegamos, pero es un poco morralla. Es un poco... Hola. ver los Eso cimientos de dónde eso va a viene. gustos. ver- Eso va a gustos, porque a mí el arcaico, los kuroi y las korae me flipan. Las korai, perdón, porque si es en plural. En singular kuros, en plural kuroi, en singular kore, en plural korai. A ver, Bueno, sí, no que a está mí me mal. flipan. No está mal y obviamente es necesario saberlo para conocer de dónde llega todo esto y tal. Pero bueno, vamos a empezar, ¿vale? Por el arte cicládico. Sí. Que me hace mucha gracia porque mientras lo estaba buscando en internet me equivocaba yo mismo y ponía hacer arte ciclado. Y me salían de cada culturista. Me salía de cada Ahí culturista morado, ¿no? que me cago en la leche. Los croissants. Los croissants. Croissant. Sí. Justo. Sí. ¿Qué decir, vale, del arte cicládico? Me voy a equivocar muchísimas veces, así que mis disculpas. Del arte cicládico. No tenían escritura, por lo que nos ha llegado ha sido su arte. Su arte y poquitas cosas más. Ujú. Nos ha llegado escultura. Nos ha llegado este tipo de escultura. Casi que te voy a decir. Como lo que me estabas diciendo ayer, que es muy... Esto es muy... Máscaras africanas, ¿eh? Ya sé, Jinger. Pero es Muy máscaras africanas africanas. y muy de Sí. las primeras esculturas de Egipto. Sí. Todo Sí. muy plano, todo muy tal. Que, de hecho, máscaras africanas, espérate. Que el otro día buscando por aquí por casa me encontré que tenía esto. Sí. Y yo te emocionado de ¡hostia, es lo mismo! Pero no, esto seguramente lo compró Holly en Etsy o algo así. Y... Pero claro, yo le vi la cara a esta y dije... Tengo aquí una escultura ciclada. Cicloica. Cicládica. Cicládica, eso. Pero ¿sabes por qué se llama cicládico? Porque ¿Por qué? se desarrolló en las islas Cícladas. Ajá. Y se llaman Cícladas porque viene de ciclos, que significa círculo. Y es porque estas islas hacen un círculo alrededor de la isla de Delos, que es muy importante porque se supone que es donde nació Apolo. O sea, todo esto Por eso viene es de cicládico. Delos.
Sí. Bueno, no, al revés, de las que están alrededor Bueno, de Delos. alrededor. Las Bueno. que hacen el circulito en el Egeo. Básicamente lo que nos ha llegado es este tipo de cosas. ¿Vale? Son esculturas que podemos ver que, bueno, pues apenas tendrían herramientas realmente para manipularlas y tal. Entonces, Sí. las tratarían con algo muy vasto. Sería piedra con piedra o algo de cobre, pero muy, muy vasto, muy poco... Sí, muy básico, sí. Muy poco, exacto, muy básico. Y bueno, podéis ver este tipo de esculturas, ¿no? A lo mejor un poquito más currada, por así decirlo. Esto que sería una persona tocando el arpa, ¿no? O algo así. Sí, algún tipo de arco, algo así. Y bueno, poco más nos ha llegado de estas... del arte ciclado. Luego llega el arte minoico, sí. Vemos aquí en la cronología, el arte minoico. Hace muchos años, no me voy a parar a decir los años. Vosotros lo veis, ya lo veis aquí. Y si no, pues ya lo veis, lo buscáis. Porque, hijos míos, no estamos para tanto. ¿Qué nos ha llegado del arte minoico? Bueno, decir que del arte minoico... otra cosa que se me había olvidado decir de la sociedad esta griega. Es que antes habían reyes. Habían sacerdotes... Habían terratenientes y tenían una sociedad montada de este palo. Lo que pasa es que luego esos reyes empezaron a desaparecer. En algunas poleis empezaron ya a decir, no, aquí democracia, aquí otro tipo de historias. Eso ya será un poco Esto más mucho para más adelante, sí. Sí. Pero bueno, aquí por ejemplo, en el arte en minoico, los minoicos, que se da más que nada en Creta, ¿no? Sí. Creta. Sí, dilo, si lo vas a decir. Eso, en Creta. Solo ibas a decir eso. Se llama minoico porque había un rey mítico, que era el rey Minos. Y por eso es minoico. Bueno, sí, vale. No lo sabía, gracias por la aportación. Y el laberinto del Minotauro. Viene de ahí. De Minos. Sí. Pues fíjate tú que una de las cosas que tengo aquí para mostrar es esta imagen, que yo pensaba que era Torete. Una capea antigua. Sí, y lo es. Es una capea antigua, ¿verdad? Sí. Porque este cuadro, representaciones de este cuadro, las he visto por todas partes. O sea, es un fresco. Me acuerdo de casa... Es un fresco, pero me acuerdo de casa de una amiga, de ir a visitarla y ver este cuadro encima de su chimenea. Es decir, ¿qué coño es esto? Y ella, pues no tengo ni puta idea, creo que es algo griego antiguo. Y yo, pues parece una capea. Y claro, estudiando luego historia del arte, digo, hostia, esto es la capea que tiene gente en su casa y no sabe de qué es. Pues ahora ya lo sabes, es del arte minoico y sí que es una capea muy antigua. Sí, de hecho, creo... Dime. Sí, que esto del tema de la cultura de los toros y de intentar domarlos y de intentar hacer viguerías con ellos, o sea, desde esta época ya existía en todo el Mediterráneo. Claro, de hecho creo, corrígeme si me equivoco, pero este tipo de rituales se hacían para cuando una persona se hacía adulta, ¿no? Para hacerse mayor. Tenía que domar el toro, tenía que domar o hacer algún tipo de cosas. Lo mismo Hola, Mambo. En Grecia realmente no lo sé. Hay tribus africanas que sí que lo hacen como el paso de la niñez a ya eres un jovencito, ya eres un adulto, ya contamos contigo. En Grecia igual simplemente era pues alguna festividad en concreto. Vale, o sea que no toreaban. Ya no te lo sabría decir. No te lo voy a asegurar. Sí, toreaban. Lo que no sé si era como un rito para pasar de la niñez a la edad adulta. Eso ya no te lo puedo asegurar. Yo pensaba que tenías que darle ahí la voltereta invertida al toro para ser adulto, como hacía aquí como están haciendo aquí. No sé, están haciendo ahí unos recortes guapísimos. Pues bueno, aparte de esto también... un beso desde aquí. Tengo una amiga que es recortadora. ¿Es recortadora? Sí. Alright. ¿Y recorta bien? Sí. Es una máquina. Tijeretazos tendrá que pegarle. Más cosas que nos ha llegado, sobre todo frescos y pinturas que estaban enterradas. Bueno, obviamente todo lo que nos ha llegado está enterrado, inevitablemente. Y es una cultura, tengo entendido, que, por lo que nos ha llegado,
tengo entendido, que no eran muy belicosos, porque no se han encontrado muchas pinturas o esculturas y tal sobre guerras o cosas bélicas. Eran una civilización muy, pues, del culto a su día a día, a las cosechas, a la pesca o este tipo de cosas, pero no muy bélica. De hecho, las estructuras que hacían eran mayoritariamente de madera, muy poquitas de piedra, que son las que nos ha llegado hoy en día, pues este tipo de cosas. Creo, de hecho estuve buscando y solo nos ha llegado esto, básicamente. Que como vemos, ya tienen... Ya vemos ciertos vestigios. Con V, vestigios sí. De lo que va a ser luego el arte griego consolidado. Vemos aquí unas columnas un poco dóricas, ¿no? Más o menos. Sí. Pues bien, poco nos ha llegado porque se construía todo en madera. Y este pueblo lo que hizo básicamente es emigrar. Por eso se acabó. Bueno, emigrar. Conquistados, de teoría, emigrados... Hay unas cuantas teorías sabe? al respecto. Hay quien dice que desaparecieron de repente porque se produjo como un tipo tsunami y que de repente del día a la mañana desaparecieron. Claro. No se sabe muy bien cómo acabaron desapareciendo, pero el caso es eso, lo que tú decías, que se quedaron básicamente dentro de su islita o como mucho las islitas de alrededor y no tuvieron demasiada expansión. Luego otra cosa, has dicho que era un pueblo pesquero, o sea, tenían sus barcos y tal, y como vemos aquí, el tipo de color que utilizan, y también lo vemos en este fresco también, el tipo de color que utilizan con las personas es muy parecido al que utilizaban los griegos. Utilizaban el más oscuro para los hombres, el más clarito para los jóvenes o las mujeres. Por eso he dicho antes que lo mismo es un ritual de hacerse un hombre, porque el que está haciendo el ritual es más oscuro. Sería un hombre adulto. Utilizaban la misma, bueno, no la misma, pero muy parecida gama de colores que los egipcios. Por lo que contacto habrían tenido por narices. ¿O no? ¿O no? Claro, esto es algo que me porque gusta mucho. Es que son los colores básicos y son de los que sacas pigmentos muy fácil de la naturaleza. Pues te voy a decir otra cosa. Sí, venga, dímelo. No del todo. Porque el azul era muy difícil de conseguir en Grecia. El azul no se conseguía fácilmente. El azul lo comerciaban con Egipto. Y esto lo vi en un documental ayer, así que tiene que ser verdad. El azul del lapislázuli lo comercializaban con Egipto. Pienso que igual no todos los azules eran de lapislázuli. Pero hasta mi conocimiento llega, no puedo ni asegurar ni desmentir. Otro azul que se puede hacer es de la flor esta que no me acuerdo del nombre, pero tengo mis dudas de que esa flor se pudiese plantar allá en Creta. Don't know. Pero bueno, todo es posible. Todo este tipo de cosas es un quién sabe, porque ni los historiadores pueden estar al 100% seguros de este tipo de cosas. Entonces, lo que nos ha llegado y según quien te lo cuenta también es completamente distinto. Vale, seguimos un poco para adelante y después del arte minoico llega el micénico. Este sí que lo voy a saber. Y es porque viene de Micenas. Sí. ¡Toma ya! Bueno, sí. Una de los centros neurálgicos de este arte era Micenas, habían muchos más. Bueno, muchos tampoco una barbaridad, pero habían más ciudades que se daba este tipo de arte. Pero digamos que el más importante que encontramos hoy en día es el de Micenas. Vale, aquí tenemos Micenas. Voy a hacerlo un poquito más grande. Centro de la península del Peloponeso. Y correspondería básicamente a lo que sería a finales de la Edad del Bronce, si no estoy mal. Y estos ya sí que empiezan a utilizar escritura. Empiezan a utilizar escritura y empiezan a ser ciudades-estado. Ya empiezan a fortificarse, empiezan a protegerse de contra enemigos. Empiezan a tener sus
sus aristocracias, sus terratenientes, tienen un gobierno militar, la mayoría de ellos. O sea, eran bastante belicosos. Y bueno, sí, este es el ejemplo más claro de urbe de aquella época. Mira, Mambo, es que claro, es que resulta que tenemos unos viewers que empollan muchísimo y aquí nos está diciendo Mambo que sí que eran belicosos. Las primeras armaduras de placas, de bronce, son de esa época. Sí, porque estamos diciendo que ya es última época de la edad de bronce y aparte de para hacer máscaras y tal, para hacer armaduras también. Es que claro, tenemos aquí nuestro especialista en armaduras y armas varias. Esto me encanta, que el chat nos ayude a estas cosas. El friki de la militaria antigua, sí, ¿no? Friki. Sí, claro, con PH. Joder, con PH, me cago en la leche. Yo estaba pensando, creía que era una palabra griega, ¿sabes? Lo estaba leyendo como si fuese una palabra griega. Te toma por culo, Gonar. Bueno, cosas que nos ha llegado, que esto me parece muy interesante. ¿Sabes qué es esto? Esto es la puerta de Micenas. Sí. Aparte de ser la puerta de Micenas, esto es un dintel con un triángulo de descarga. ¿Y sabes a quién se lo copiaron? A los egipcios. A los egipcios, exacto. Esto es el primer intento iba a decir arco, pero es como bóveda. Un protoarco, bóveda, exacto. O bóveda. De bóveda. Que básicamente, o sea, es algo muy sencillo, que es básicamente distribuir los pesos así, para que cayeran en estas piedras. Porque si lo hacían normal, esta piedra de aquí, dintel se llama, sí, se rompería. Sí. Entonces esto se lo vieron a los egipcios y dijeron, hostia, de puta madre, aquí podemos poner cosillas para que no se nos joda la puerta. Exacto. De hecho, si no os fijáis en el triangulito que hay encima del dintel, ¿vale? Os fijáis a los lados, como construyen, se llama aproximación de hiladas. Entonces van aproximando poco a poco. Obviamente no queda redondo, como sería una bóveda de camión, o como sería, por ejemplo, un arco apuntado, pero ya están insinuándonos que pueden hacer este tipo de estructuras. Se llama bóveda por aproximación de hiladas, que ya lo realizaban los egipcios. Y cosas que hicieron en esta época, que es cortar la piedra a bisel. A bisel. O sea, putos cracks, putos locos. En plan, vinieron con algo revolucionario y es cortar a bisel. Pero es que, atención, fíjate por ejemplo en la parte izquierda, o sea, iba a decirlo en catalán, carreus. No me sale la palabra. Los sillares, perdón, los sillares ¿sí? no todos son regulares, están encajados como si fuera un puzzle. Sí, mira, aquí. Y todo esto estamos diciendo que es a final de la época del bronce. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y no eran citas de un tamañito como un ladrillo. No, son construcciones megalíticas. ¿Qué significa megalíticas? Con pedrolos enormes. ¿Vale? Y los señores pues decían, pues vamos a hacerlas con piedras enormes, pero es que encima vamos a hacer que sea un puzzle porque igual no habían pensado que haciéndolo regular era mucho más fácil encajar. No, vamos a hacer que encaje. Y todo esto así, a piedra viva, ¿eh? Exacto. Sin argamasa. Nada, ni argamasa, ni nada por el medio, ni agua, ni escupitajos, ni barro, ni nada. A piedra viva. Piedra con piedra. Sí. Alright. Vale, ¿qué más? Después de esto... Bueno, después de esto, en este mismo periodo... Nos han llegado estas cosas. ¿Sabes qué son estas cosas? Esto sí que es muy Egipto. Esto sí que es muy Egipto. Porque no tengo la imagen, pero ahora mismo te la voy a dibujar. Esto es un... Esto aquí es una tumba del Valle de los Reyes, básicamente. Exacto. Sí, esto es una tumba. Es una entrada, una tumba del Valle de los Reyes, totalmente. Y esto es una entrada. Y de hecho, mira, te la voy a dibujar aquí porque me la sé de memoria, pero no he encontrado foto. Esto es una cosa así. Sí. Vale, por aquí es entrada. Esta parte es lo que estamos viendo. Espérate que ahora he perdido la puta foto. Cago en la leche. Es esto, es esta entrada. Sí. Y aquí
pues como has dicho, son piedras puestas Para que encajen. para que encaje, haciendo una pequeña bóveda, como hemos visto antes, y aquí digamos Sí. que se enterraba al rey o lo que fuese. Ujú. No era una pirámide, era más abombado, pero Mm. tenía la misma idea, era construir algo megalítico para enterrar a alguien. Sí. Exacto. Y aquí tenemos esto con su triángulo en la parte de arriba, que ¿Veis? no sé yo, pero lo mismo. Sí. Ah, Ya yo me no hace digo el nada. ojito. ¡Ah! Yo no digo nada, pero aquí puede haber una piedra Sheikah. Esto para quien sepa del Zelda. Pásame la trifuerza, que tengo hambre. Sí. Y poco más nos ha llegado de los micénicos. Exacto. Túmulos funerarios. That's right. Mambo. Vale, seguimos con la época arcaica, y aquí ya sí que vamos a poder explayarnos un poquito más. Sobre todo tú, que has dicho que te gusta, porque yo no tengo mucha idea. Entonces, de la época arcaica... bueno, perdón, antes que eso. Hemos saltado de Micenas a la época arcaica. Aquí hay siglos oscuros, que como su propio nombre indica, son oscuros, porque no nos ha llegado nada. No nos ha llegado Porque nada. Iberdrola subió la tarifa. Que seguramente fuese por las constantes invasiones de persas, de otros pueblos, mucha muerte, muchas cosas quemadas, entonces no nos ha llegado nada. Y la época geométrica, no sé tú, pero yo la incluiría en la arcaica. A mí esta época no me dice mucho. Todo lo que he estado viendo de esta época es es época arcaica, básicamente. Bueno. ¿O no? No tengo opinión al respecto. ¿O tienes algo que decir de esta época? Pues que igual es época geométrica porque lo que se hace más es lo que llamamos las artes menores. Entonces, como se aplican, por ejemplo, más a, como tienes aquí, que si no estoy mal, esto será el vaso del tipilón. Sí, estos son figuras geométricas, pero porque normalmente las decoraciones y manifestaciones artísticas se restringen a lo que sería, pues, por ejemplo, cerámicas. O más en un ámbito doméstico y que probablemente se ha conservado poco. Pero, por ejemplo, que sería figurativo, tú dices arcaico, no sé, ahora mismo no sabría decirte si en la época geométrica hay mucho arte figurativo, es decir, con figuras humanas, con animales, con naturaleza. Simplemente es geométrica por eso, porque es decorativo, pero simplemente por el decorar. No hay una persona, no hay un animal, no hay naturaleza. Entonces, igual sí es bueno hacer la separación por eso, para diferenciar que en este momento es básicamente ornamental, sin más. No contaban nada, era simplemente hacer bonito. O sea, no habían relieves contando historias ni cosas así, era simplemente adornar. O que lo que nos haya llegado sea solo eso. Claro. Tampoco lo sabemos. Claro, porque también entra un poco, no dentro de los siglos oscuros, pero sí que si solo nos ha llegado esto de esta época, seguramente sea porque lo demás lo quemaron. Sí. O lo robaron, o lo fundieron, o vete tú a saber. Vale, pues bueno, vamos a la época arcaica. Eso sí. Sí. De la época arcaica empezamos a ver los primeros tolos. Por favor, explícale a la gente qué son los tolos. Bueno, pues básicamente son unas estructuras circulares. Lo que luego serán los templos, pero en circular y en chiquitico. Aquí tenemos, por ejemplo, el tolo de Delfos, ¿vale? Es de lo primero que nos ha llegado. Que realmente tiene nombre de ser súper guay, pero realmente no es nada más que columnas alrededor de una pared circular y dentro habría una esculturita de terracota de algún dios. Y ya. Exacto. Y ya. Y estas son cosas, o sea, estos son estructuras que servían para hacer culto al dios, etcétera, pero realmente en el día a día del griego de esta época
no era nada. Porque está ahí para hacer bonito. Llegas, das tu ofrenda si das tu ofrenda y ya. No, Y tú ya. no llegas a entrar. Ahí Ni entran los llegas a entrar. sacerdotes. Se acabó. Los templos Sí. griegos no eran para entrar. Los templos No. eran para el dios. Y tú entrabas a lo mejor a dar tu ofrenda y vete fuera. A celebrarlo fuera. Porque la vida se hacía fuera. Pero bueno. Sí, no. Esto es lo que nos ha llegado de la época arcaica en cuestión de tonos. A ver, ¿por qué lo comentamos también? Pues porque estas cosas luego serán precedente de otras. Claro, obviamente. Todo esto luego... luego ya veremos que en la época clásica que hay cosas más chulas hechas. También nos ha llegado el mausoleo de... Espérate que el nombre... Halicarnaso. Halicarnaso, eso. Halicarnaso. Este es el mausoleo de Halicarnaso. O así sería. Porque realmente lo que nos ha llegado hoy en día es esto. 4 piedras. Ya, men. ¿Cómo? Ahí veo un trozo de columna con un agujerito en medio. Que si os fijáis, igual luego Sí, os decimos algo interesante al respecto. Yo os lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Un trozo de columna con agujero en el medio. Que luego diremos cositas. Pues tú ¿por qué te crees? O sea, ¿cómo crees que han podido hacer estas reconstrucciones? Porque si los que nos ha llegado son estas piedras y estas excavaciones, no habrían planos para decir cómo era el sitio. Bueno, planos. Tú ves el suelo y más o menos te puedes hacer una idea de lo grande que era. Y si tú ves las columnas, también te puedes hacer una idea del estilo que tenía. O como dice una perra, lo hizo un mago. Exacto. Wingardium Leviosa. ¿Cómo? O sea, ¿por qué crees, señor que ha reconstruido esto, joder, no sé hablar, que tenía estas cosas aquí? Si no nos ha llegado. O tenían, yo qué sé, el friso era así, corrido, o... Es que no, ese tipo de cosas que no entiendo. Pero bueno, no sé por qué me ha salido aquí Venga. Pues probablemente, o por comparación con otras construcciones del momento, o por planos, que sí que existían también planos, o por descripciones de algún texto. Sí, eso sí que puede ser. O porque señores ingenieros o arquitectos han hecho cálculo y pensando en el grosor de las columnas y en la distribución, piensan que la cubierta no podía ser de otra forma porque si no, no soportaría el peso por las cargas y los empujes. Al revés, buena. cargas, Esa es buena. empujes. Esa es buena. Y de hecho, con la distribución de los pesos hablaremos después en los templos clásicos. Porque hay anécdotas bastante graciosas. De, hostia, esto se me cae, voy a hacer el mismo templo aquí al lado, pero bien. Bueno, de la época arcaica, en cuestión de edificios, ¿qué más podríamos añadir? Yo creo que poco más nos ha llegado de la época arcaica, ¿no? Yo por lo menos no tengo más preparado aquí. Si tú tienes algo más, lo puedo buscar así rápido. Tú sabes que yo soy la que hace el relleno, Gonar. O sea, aquí el que lleva el programa eres tú. Vale. Si tú no tienes la foto, yo no la tengo. O sea, yo relleno. Yo te hago de partener y todo. Lo que sí que hacían aquí también eran teatros y estadios. Utilizaban la parte baja de una montaña para poner las escaleras y los asientos y así hacían estadios, que eran como una especie de así, villa. Y... se me ha ido la palabra. ¿Qué? ¿Las gradas? Para hacer las gradas de los estadios y de los... Sí. Teatros, joder. ¿De los teatros? Teatros. Se me va. ¿Pero por qué no nos ha llegado ningún teatro? Porque los hacían de madera. Sí. Y luego cuando los hagan de mármol, ¿por qué nos ha llegado poco? Hola, porque es mármol. Me quiero hacer el salpicadero de mi cocina, me lo quiero hacer de mármol. Ah, pues voy aquí al lado que hay un teatro y quito un par de losas y me lo hago de gratis. O sea, los primeros de madera. Llegan los romanos y me lo quito. O sea, te lo quito y hago otra cosa. Exacto. Aprovechamiento. Los de madera, obviamente, por el paso del tiempo, no van a sobrevivir.
y los de mármol y piedra, cuando llegaron los romanos que dijeron, hostia puta lo que tienen montado aquí los griegos, vamos a usar esto, que nos mola mucho. Entonces, venga, trae piezas de mármol a Roma, trae esculturas, empieza a copiar, pero bueno, eso ya hablaremos en un futuro. Por eso no nos ha llegado nada más que unas cuantas piedras de esta época, el mausoleo, el Tolos de Delfos y poco más. Y ya... Hoy va Photoshop. Y ya llegamos a la época clásica. Seguimos con el siguiente. Época clásica, época que hay cositas que contar. En la época clásica, aquí digamos que se les fue la perola a esta gente. O sea, se les fue la olla. Y se envalentonaron los griegos y dijeron, vale, ahora vamos a construir respecto al ser humano. Bueno, ya empezaban a construir respecto al ser humano, pero ahora digamos que lo llegaban a la excelencia, ¿no? Llegaban a construir con la medida del ser humano para todo. Querían conseguir la perfección técnica en la arquitectura con una medida que fuese exacta. De hecho, todos los templos que vamos a ver y los que existen son queriendo conseguir eso, queriendo conseguir la perfección en medidas respecto al ser humano. Uno de los mejores ejemplos que tenemos, pues bueno, que todo el mundo conoce, es la Acrópolis de Atenas, que tienen sus construcciones más o menos bien cuidadas, lo que pudo llegar de aquello, que está justo en mitad de Atenas, y sería una cosa así. ¿Vale? Tenías, corrígeme si me equivoco, pero la entrada era por aquí. ¿Cómo se llamaba la entrada? El pórtico escalinata. Sí, no, la escalinata. Escalinata monumental. Escalinata monumental. Es muy de libro, de segundo de bachillerato eso. Muy de copiarlo en el examen y no tener ni puta idea de lo que estás diciendo, pero es lo que dice el libro. No, pero bueno, en la entrada pues está el pórtico. Pues una escalera. No, digo el pórtico. Monumental, muy grande. El pórtico este tenía un nombre que se me ha olvidado. Ah, la estoa. ¿Las estoas? No me acuerdo. Estoa. No me acuerdo, pero bueno, esto tenía un nombre que simplemente era un pórtico con un par de columnas, un techo y ya. El resto de la Acrópolis, bueno, sí, hay edificios, hay templos y tal, pero donde realmente hacían las cosas, donde hacían sus sacrificios y sus festivales y sus cosas, era en la parte de fuera. Era pues aquí en el césped, que lo mismo aquí montaban un escenario y hoy toca... metálica no, pero bueno. Bueno, sí, si era de cobre lo mismo sí. Y se ponían aquí a tocar y a hacer sus rituales y sus cosas, pero en la parte de fuera. Esta... de cobre sí. ¿Eh? Es que tenemos un humor de mierda los dos igual. Tocaba metálica, hombre, si era de cobre, sí. Perfecto. Me encanta. Sí. Que me muero. El Acrópolis servía también de... Bueno, aparte de hacer vida... Espérate que lo mueva esto aquí un poquito. Aparte de hacer vida, servía también de fortaleza. Hacer vida va a ser que no. O sea, hacer vida me refiero a no. Que se juntaban aquí. La vida la hacían en el ágora. No, se juntaban abajo en el ágora. Esto era zona religiosa. Zona religiosa. Celebraciones, procesiones, fiestas de los dioses. Vale, exacto, lo que quería decir eso. Profesiones, celebraciones y tal. Lo que quiero decir es que lo hacían fuera, no dentro del edificio. Ah, no. Pero el resto de cosas no, donde hacían vida social y se iban a hablar y estaban los eso ya pues se iban al bar. Y esas cosas era en el ágora. En la plaza mayor. Claro, se iban al bar de la plaza o lo que fuese, pero cuando tenían que subir aquí arriba para lo que fuese, lo hacían fuera. Sí. ¿Vale? Dentro de los edificios, dentro de los templos, solo estaba para dejar tu cosica y au. No, tampoco. Tú no entrabas. Va a dejar las ofrendas, ¿no? De hecho, las ofrendas se dejaban por la parte de atrás. No, nada. Se dejaban fuera, en la escalinata. Tú dentro no entrabas. Si las quería meter, las metía el sacerdote. Tú dentro no entrabas.
De hecho, también, corrígeme si me equivoco, pero creo que el Partenón Sí. guardaba el tesoro de la ciudad, ¿no? Atenea Nike. No, Atenea, o sea, Nike es la del templo de Nike. Sí. El tesoro era el de Atenea Nike. Ah, vale, el tesoro de Atenea Nike, pero digamos que eso, que el dinero, por así decirlo, de la ciudad estaba guardado aquí. Lo tenían ahí, o eso dicen. Yo diría que era el de Atenea Nike. Pero si tú lo has visto y te lo has documentado, seguro que tienes tu razón. Yo te estoy hablando de memoria de hace 20 años, Claro, pero cuando me lo estudié. yo te puedo hablar de los Sí. 4 documentales que he visto en YouTube, que cada uno te Vale. dice una cosa distinta. Es que es la mierda. Ah, bueno. Es que es la Pues, mierda. a ver. En serio. Pero bueno. De aquí del Partenón de la Acrópolis, tenemos el Partenón, que es el edificio más grande que hay aquí. Tenemos el Erecteion, que está aquí. Y el templo de Atenea Nike, que es este chiquitín que está casi en la entrada. Todo lo demás que hay son o basílicas o qué, o nada, realmente. O sea, no es nada importante ni para un dios ni historias así. Es simplemente, pues a lo mejor esto eran los baños públicos que habían ahí, a saber. Vale, lo que he dicho antes de que empezaron a construir con medidas respecto al hombre y tal, sacaron sus órdenes, tenían sus órdenes, proporciones y tal. Esto mucha gente lo sabe. O sea, mucha gente lo sabe. Esto es lo más conocido, ¿no? Por así decirlo. Si algo sabes de Grecia, son estos 3 órdenes. El orden dórico, que es el más clásico, es el más antiguo, que ya hemos visto en los anteriores siglos que ya construían más o menos así. Que era el más, pues eso, el más básico, sin basa, con un capitel, pues, muy, muy simple. El arquitrabe, pues, normal, y luego en el friso tenían triglifos y metopas que simulaban los triglifos simulaban la madera de los templos que se construían anteriormente, que eran de madera, que obviamente, pues tampoco llegaron. Luego el orden jónico, que es el considerado más estilizado por el que se suele usar para las diosas, más o menos, así a grandes rasgos, que es básicamente igual, pero estas columnas sí que tienen basa y los capiteles tienen así unas volutitas, básicamente. Luego el friso pues es corrido, no hay triglifos, ni metopas, ni historias, lo que venía muy bien para hacer, pues a lo mejor un... Hostia, he perdido a Mar. Mar. Bueno, yo voy a seguir y ahora intento hacerme con ella. El friso corrido estaba... Ah, pues no, espérate. Mar. Buah. Esto se ha ido mucho. ¿Me oyes, Mar? Vale, me oyes, pero yo a ti. Sí. Ahora ha vuelto. ¿Ahora sí? Ahora, ya has vuelto, Mar. ¿Qué ha pasado? ¿Te has caído? ¿Y si pongo esta voz? Sí, no sé. De repente he empezado a gonar, no te escucho, y se ha ido a la puta y, bueno, no pasa nada. Hemos vuelto. Vale, ya Estamos está, ready. todo solucionado. Perfecto, menos mal que se ha solucionado rápido. Sí, a tope. Vale, voy por el orden Estabas jónico. explicando el jónico. Sí. Voy porque pues el friso es corrido, que esto venía muy bien para poner aquí historias en bajos relieves, para contar cosas. Recordemos que la gente pues leer y escribir sabía más bien poco, entonces se enteraba de las cosas por los relieves y las esculturas y la gente que iba contando historias por ahí por la calle, básicamente, porque leer y escribir no sabían. Sí. Y luego el orden corintio, la parte de arriba es pues casi igual que el jónico, no vamos a decir mucho más. También tenían basa y lo único que diferencia realmente es el capitel, que está hecho con hojas de acanto. Con hojas de acanto, simulando las hojas de acanto.
y hay algunos que tienen volutitas chiquititas también, pero chiquiticas. Sí, aquí digamos, en el Corintio, digamos que ya se flipaban un poco. O sea, se flipaban un poco en el sentido de, vamos a meter ahí decoración a tope, que tenemos dinero, y vamos a pagarle ahí a un buen escultor para que nos haga estas hojicas. De hecho, lo veremos porque los sitios donde están el orden corintio, los edificios con orden corintio, son, digamos, como muy puntuales. Como muy en plan de este dios en concreto, normalmente Zeus, porque Dios hay puto amo. Entonces te podías dejar más pasta en él. Pero bueno. Lo que hemos dicho antes. ¿Cómo se construían las columnas? Lo has dicho tú antes, ¿no? Que nos... Sí. Que mirásemos esas columnas con agujeros. Sí. A ver, habían algunos templos que sí, se sacaban la chorra y decían, no, las columnas las vamos a hacer todas de una pieza. Que entonces son monolíticas. Todo de una sola pieza. Pero luego la mayoría estaban hechas así, como las que veis en la imagen, que estaban hechas por tambores. ¿Qué es un tambor? Pues un trozo así. ¿Vale? Circular, ¿vale? Como veis en la imagen, entonces cortamos chiquitito, le hacemos un agujero en el centro y luego con eso como el que veis que es como si fuera un tornillito, ¿vale? De cobre, de bronce, lo que fuera, lo metían en el medio y los encajaban, como si fueran piezas de Lego, uno encima de otro. Y después, para encajarlo, para que encajaran bien, como veis, la parte de fuera de estos tambores era más lisa, luego por dentro la dejaban así porosa para que tuviera lo que se dice mordiente, es decir, para que como que se coja, se agarre, tenga más grip, una con la otra, luego en el centro iba el machón y entonces los iban poniendo uno encima de otros. Y luego ya in situ, en el sitio, hacían que las acanaladuras coincidieran y si no coincidían del todo, pues iban con una lijita hasta que se quedaba perfecto. Y lo subían arriba, ¿veis esas muesquecitas donde están las cuerdas? Hay como unos salientes pequeñitos en forma de cuadrados, que eso era simplemente pues eso, para poder subirlas, porque aunque sea una pieza así de mármol, es enorme. Bueno, así, no, así. Es enorme, pesa muchísimo, es mármol. Pues entonces le sacaban estas piececitas cuadradas hacia afuera para engancharlo con cuerdas y poder elevarlo y poder encajar unas con otras. Luego in situ cogían y estos cuadraditos se los quitaban y, como hemos dicho, lijaban para que coincidieran las acanaladuras de los tambores superiores con las de los inferiores. No lo podría haber hecho mejor. Perfecto. Aparte, tenían su... Bueno, como hemos dicho antes, se volvieron loquísimos con las medidas. Los griegos se volvieron loquísimos con las medidas. Tenían que estar todo súper bien atado y súper cuadriculado y tenía que medir esto. Si esto no medía lo que tocaba, ya no estaba bien. Y a empezar de cero, ¿vale? Tenían sus normas, ¿no? Para construir los templos. Podía ser de planta rectangular o circular. Ya hemos visto antes que los circulares son los tolos, como el que hemos visto en ¿cómo se llamaba? Delos. En Delos. Sí. Los rectangulares, que son los más comunes que nos vamos a encontrar. Dependiendo de cuántas columnas tenía en su portada, pues podrían ser dístilos, tetrástilos, hexástilos, incluso decástilos, ¿no? Habían hasta de 10 columnas. ¿Quiere decir que de 10 columnas era más grande que el de 6? Realmente no, porque podían ser columnas más pequeñas. Esto lo veremos después. Podían ser columnas muy chiquiticas, simplemente para que haya más y tú poder ir entre medias, y a lo mejor uno de 6, las columnas eran de 2 metros de ancho. O sea, no necesariamente eran más grandes. Y luego tenemos, en los tipos de planta que había, pues los perípteros, próstilos, anfipróstilos, este tipo de construcciones que, por ejemplo, próstilos eran que habían columnas en la parte de adelante y nada en la parte de atrás, anfipróstilos había columnas en las dos partes, períptero que estaba rodeando, pseudoperíptero estaba rodeando pero había pared en mitad de las columnas.
Y no sé qué pone aquí. Díptero, y... que es doble columnata. Y pseudodíptero, que es una columnata y la segunda por la mitad, más o menos. Pero bueno. Vale, a los frikis de la etimología como yo, si estilo es estilo es columna. Alrededor. Perítero, díptero. Ya está. Alright. Hombre, en realidad, claro, tiene todo sentido del mundo. Quiero decir, no se inventaron un nombre. Era simplemente describir lo que estaban haciendo. Sí. Y con esto, que esto es lo que más me gusta, o sea, lo que más me gusta de este tipo de arte es que, como he dicho antes, lo tenían todo súper bien cuadriculado y súper bien medido. Sí. Y a mí esto me encanta. Porque yo como diseñador es lo que necesito. O como ilustrador es lo que necesito. Necesito que todo esté bien atado. Necesito que haya unas reglas, que haya unas normas. ¿Por qué? Porque luego saltártelas es más fácil. Y si no hay normas... esto va muy en serio. Si no hay normas en algún encargo o en algún estilo, no te las puedes saltar. No te la puedes saltar, exacto. Entonces, la gente que va de, no, yo es que el estilo que hago es como muy, ay, no hay normas, tal. ¿Normas respecto a qué? ¿Respecto a qué? O sea, me parece... me pone muy nervioso. Pero bueno, necesito las normas en cualquier estilo. Que hayan cosas, que hayan reglas. Porque si te las conoces y las aplicas bien, luego a la hora de saltártelas, te las vas a saltar con sentido. Te las vas a saltar con un propósito. Exacto. Que está bien saltarte las normas, pero como he dicho antes, sé que hay normas, pues entonces me las salto. Claro. Pero si no hay normas, no te las puedes saltar. Es como saltar. que vas de... porque no te lo... Exacto. Como... Claro, si no hay normas no te las puedes saltar. Entonces, estos estilos de, oh no, soy súper... Es que me iba a pasar con gente, pero no quiero pasarme con gente porque es muy pronto aún, como para empezar a tener hates. Pero sabes lo que me refiero, ¿no? Sí. Estos estilos nuevos de, no, esto es súper... Cállate en la boca. Súper innovador. Exacto. O la leche para ti. Hace 10 siglos ya lo estaba haciendo no sé quién. Innovador mis cojones, pero bueno. No es innovador, una leche. Es un mamarracho. Me gusta que tengan esto muy bien atadito. Porque además... tú, si ahora por ejemplo dices, oye, quiero construirme un templo en mi ciudad, vale, tenemos dinero para hacer lo que te dé la gana, venga, vamos a hacerlo díptero y tetrástilo, y luego vamos a poner una naos y vamos a hacerla doble, que por detrás haya también, pero no quiero que haya, pues, yo qué sé, que el friso pues no lo vamos a hacer corrido, le vamos a poner triglifos y metopas, por ejemplo. Triglifos. Era posible. Pues entonces tiene que ser dórico. Vale, pues era posible, porque teniendo estas normas, luego lo podías combinar como te diese la gana. Y ahí es donde entraba la creatividad de la gente, donde entraba la creatividad de los arquitectos. ¿Vale? O sea, dentro de estas normas también puede haber creatividad. Dentro de cualquier norma puede haber creatividad. Me pone muy nervioso estas cosas. Porque es como si se lo estuviese diciendo a un cliente. Pero bueno. Seguimos. Teatros. Bueno, esto lo hemos hablado antes un poco por encima, pero ahora lo explicamos bien. Y es que se solían hacer, pues, lo que hemos dicho antes, en las faldas de las montañas, para aprovechar el desnivel y poner las gradas. Ya está. Exacto. Al principio sí que todo esto no existía. Todo esto aquí es morralla que vino después. Simplemente era gente aquí actuando. Y luego, en este círculo que tenemos aquí, que no me acuerdo el nombre, pero aquí lo tenemos, que es el... La escena, ¿no? La escena, exacto. Había gente tocando instrumentos y bailando, que acompañaban a, digamos, lo que es la obra teatral. La parte teatral... Todos eran señores, todos eran actores, iban con máscaras, con lo cual la expresividad cero, con lo cual tenía mucha importancia el movimiento corporal. Exacto. Y cuando tenían que hacer de mujeres, pues hacían de mujer, ponían la voz más aguda y ya está. O sea, imagínate pero Dios. Alguien que estaba aquí arriba, como para ver si aquí alguien estaba haciendo de mujer, ¿sabes? Pero bueno. No habían altavoces, no habían PAs de estas que se pueden colgar, rollo Viña Rock ahí, para todo el mundo. Ah, no, pero la acústica es buena, ¿eh? Claro, la acústica es buena por eso, porque estaba en pendiente. Porque tú aquí gritabas y el de aquí arriba, pues,
Te oía. Y si no se lo imaginaba, le decía al de 5 filas Al más de al lado. abajo. Oye, ¿qué ha dicho? No me he enterado. Y ya está. Esto ya lo hemos visto. Esto, otra Sí. cosa que también me flipa. Esta gente... Los énfasis de las columnas. Esta gente hacía templos y decía, vale, si yo me pongo frente al templo, estoy viendo, uno, que esta recta que hace el templo, que hace el capitel, el friso y tal, se me ve un poquito para abajo, se me dobla. De hecho, haz la prueba. Si ves algún cuadro por casa, mira el cuadro, la parte de arriba, estoy seguro de que lo vas a ver combado. Lo vas a ver que se está cayendo o lo vas a ver que ópticamente, aunque no lo sea, ópticamente va a ceder por el medio. Esta gente ya lo sabía. Esta gente se dio cuenta de ello. Hizo los templos. Es que eran muy listos. Hizo los templos así, combaos hacia arriba. Sí. Para que luego cuando tú estés aquí abajo... Y las columnas más gruesas por en medio. Claro, eso, ahora vamos después a eso. Cuando tú estés aquí en la portada y ves esto, que tendría que ser recto, o sea, lo ves, está así, ¿vale? Está así, curvado. Pero cuando tú estás aquí abajo lo ves recto, porque ópticamente se ve recto. Y aparte las columnas, ¿ves que aquí las de los exteriores están más cerca? Porque tú cuando estás ahí enfrente y miras hacia derecha y izquierda, el efecto óptico hace que las columnas se separen más, entonces las pusieron un poquito más cerca para que ópticamente estuviesen todas a la misma distancia. Putos cracks, por cierto. ¿Y qué pasa además? Que justamente las columnas de las esquinas, estas de aquí, como aquí detrás había una pared, seguramente, pues no pasaba nada. Pero en la de las esquinas, ¿qué pasa? Que daba el sol por detrás. El sol daba por detrás y hacía que las columnas fuesen más estrechas, porque si tú pones algo a contraluz, la luz se come parte de la figura. Entonces, los muy pillos le metieron aquí, las engordaron. Lo que se llama énfasis. Que se llama. Exacto. Engordaron las columnas para que visualmente estuviesen igual que las demás. O sea, dime tú si no es de tener cabeza eso. O sea, de verdad. Sí, no, o sea, matemáticamente incorrecto, visualmente perfecto. Tal cual. Y es más. Y es por todo lo que nos ha dicho antes Gonar, porque la arquitectura, aunque esto es arquitectura religiosa y era para coger la estatua del dios, estaba pensado para que se viera desde fuera por las personas. Estaba pensada para el ojo humano, porque la perfección era la que reflejaba lo divino, los dioses. Entonces tenía que ser perfecto. Tú no le podías decir, no, es que tienes el ojo deforme, una leche. O sea, ¿qué sabes tú de visión? No. Yo quiero verlo y que al verlo sea perfecto. Y entonces ellos lo hicieron de forma que tu ojo lo viera perfecto. Putos amos. Claro, dices matemáticamente imperfecto. Bueno, matemáticamente inexacto. Porque perfecto era. Sí. O sea, lo que tenían que engordar las columnas para que se viese bien recta, eso era una matemática perfectísima. O sea, es brutal. Sí, claro. Vale, ¿y qué nos ha llegado de estos estilos? ¿No? Vamos a empezar a ver templos. ¿Qué nos ha llegado de estos estilos? Por ejemplo, del dórico, lo que nos ha llegado es, un ejemplo es los templos de Paestrum. Hay 3. Solo he podido sacar 2, el de Hera y Poseidón. ¿O no? ¿O no? Porque esta es otra cosa. Tú te pones a estudiar estos templos y dices, ¡oye, mira! Aquí, bueno, esto se nota que es dórico, obviamente. La verdad es que se conserva bastante guay para tener los años que tiene. Y dices, oh, mira, esto es el templo de Poseidón. ¿Por qué es el de Poseidón? No, es que encontraron ahí unas figuras de terracota con un tridente, entonces pues mira, de Poseidón. ¿Pero tú sabes la de años que ha pasado y la de gente que ha ido por ahí? Simplemente porque te has encontrado una escultura cerca, que ni siquiera en el templo, cerca, entonces ya es de Poseidón. O no, por eso digo que es el de Poseidón o no, el otro es el de Hera o no. Porque simplemente es porque se han encontrado cosas que relacionan a esos dioses cerca de ahí.
¿Quién dice que a lo Pues sí. mejor en un Bueno, pasado... a lo mejor habían también escritos. A lo mejor habían escritos de descripciones Sí, habían que escritos, por decían ejemplo. a la izquierda está el templo de no sé qué, en la derecha está el templo de no sé cuánto. Pero esto ha pasado en en el de Poseidón, por ejemplo. Se dijo que era de Poseidón, pero realmente no es de Poseidón, no se sabe de quién es. Porque se encontró eso, porque se Todo bien. encontró figuritas y tal, pero realmente no era de ahí, porque esas figuritas luego se dieron cuenta que pertenecían a otro templo. Pero es eso, ha habido tanto tiempo y ha pasado tantas cosas que de lo que te puedas encontrar ahí cerca, realmente no te puedes fiar al 100%. A no ser que haya, como has dicho tú, un escrito que diga templo, localización es para tal. Sí. Si no hay O que eso, por lo que sea, o que los frisos o incluso el tímpano conserve esculturas referentes al dios en concreto. Si no, sí, pues que te patata. cuenten una historia. Claro, si te encuentras un Sí, conjunto de relieves que te están contando la historia de un dios, pues, hombre, obviamente claro. dices, vale, pues a lo mejor esto sí que tal. Ujú. Pero es que me hizo mucha gracia sobre todo el de Poseidón, porque ha pasado la historia como el de Poseidón porque se encontraron una figurita cerca que era de Poseidón y ya está. Y eso me lo he visto en más de un documental que he visto por ahí por YouTube. Por eso digo que o no, porque todo es muy relativo en cuanto a de quién es este templo, sobre todo en las épocas más antiguas como es esta. Luego aquí vemos estos mismos templos por encima. Y esto es algo que hemos visto antes. A la hora de construir. Aquí, por ejemplo, los techos, ¿vale? Pues eran a dos aguas. Bueno, como todos, los tenían aquí a dos aguas. ¿Vale? Pero por la parte de dentro tenían que poner vigas. Tenían que poner vigas entre medias. Espérate, porque ahora Photoshop me ha dicho... No quiero dibujar más. Vale. Tenían que poner vigas así. ¿Sabes? Durante... por todo el sitio. Se dieron cuenta que una viga así se rompía. Entonces pusieron en medio, pues estas columnas que vemos aquí en medio para que no se rompiese. Pero claro, siendo griegos y siendo súper exactos, ¿cómo vas a meter algo en medio? ¿Y dónde pones al La dios? cela. ¿Dónde pones la cela? Porque hay algo en medio, que es donde se supone que tendría que entrar la luz y tendrían que entrar quien tenga que entrar para que se vea o para que se vea desde fuera. Entonces ya el segundo que construyeron sí que hicieron dos para que en el centro esté totalmente libre y tenga aquí la escultura del dios. Esto me hace mucha gracia porque es un mierda, le hemos cagado en este templo. Vamos a hacerlo bien al lado. Claro. Y lo que hemos dicho antes, no por tener más columnas es más grande. Este, por ejemplo, vemos que tiene 9. Espera, 1, 2, 3... Tiene 9. Pero sin embargo, el de Poseidón, de aquí, que solo tiene 6, es más grande Sí. que el de 9. O sea, el número de columnas realmente es por el estilo, no porque sea más grande. Otro templo del estilo dórico que nos ha llegado es el de Afaya. Y dirás, joder, qué guay, qué guay se ha conservado. No, realmente esto es una maqueta. Lo que os ha llegado es esto. 4 piedras. O sea, 4 piedras. Exacto. Vale. El siguiente estilo es el dórico. No, jónico. Perdón. Jónico, con sus volutas. ¿Qué templos nos ha llegado del estilo jónico? Por ejemplo, el de Atenea Nike, que es el que de lo que hemos visto antes en el Acrópolis. Vale, el templo de Atenea Nike lo construyeron para conmemorar la victoria de Atenea de Atenas, perdón, de Grecia en general, respecto a los turcos. Y ya está, y era para eso. Persas. Hubo una batalla, Persas, ¿no? ganamos... Persas, ¿no? Persas, eso, persas, bueno, turcos, persas. Con la batalla respecto contra los persas. Hubo una batalla,
ganaron y dijeron, buah, esto ha sido Atenea, que nos ha ayudado, pues vamos a hacerle un templo. Sí. Me hicieron este templo. Atenea Nike. Atenea Nike. Atenea Nike, Nike que es victoria. Atenea Nike. Entonces, Atenea Nike. Sí, señoras y señores, la marca Nike, su primer logo fue una columna jónica, como las de Atenea Nike. Dijeron, vale, esto de la columnita no tiene mucho tirón, como logo no funciona. Pues como es Atenea victoriosa que tiene alas, vamos a hacer que el logo sea un ala. Y pusieron un ala. Esto del ala tampoco tiró mucho. Pues vamos a hacer un ala estilizada. Y un ala estilizada es el símbolo que tenemos actualmente en Nike, que es como una banana así. Pues eso de así es un ala estilizada. Porque es Nike, porque es la victoria y porque es Atenea victoriosa. Pues ya sabéis de dónde viene el logo de Nike. Toma ya, Mar, enseña y divierte. Por Atenea Nike. Atenea Nike. Vale, ¿por qué este templo está construido con en orden jónico? Porque decían, bueno, dicen, o no sé quién lo dice la verdad, pero es que el orden jónico es el más estilizado y es el más representativo de las diosas, ¿no? Más estilizado, más bonito, más tal. Es el de las diosas. Por eso la mayoría de templos jónicos están dedicados a las diosas. Aquí arriba en el friso, esto ya lo hablaremos cuando demos escultura, pero al ser un friso corrido, tenía puesto relieves que te contaban historias. Bueno, en este caso te contaba la historia de cómo ganaron la guerra, de cómo ganaron esa batalla. Y es un templo en el que dentro, como hemos dicho antes, no estaba pensado para entrar. Pero dentro había una escultura, seguramente de madera, porque no nos ha llegado. De hecho, seguramente no, 100% seguro, porque a no ser que fuese un gran templo rollo el Partenón, las esculturas que hacían eran de madera o cobre. Obviamente el cobre acabó fundido en alguna batalla y la madera pues quemada. Pero la que habría aquí dentro sería Atenea Nike, que es la Atenea de la guerra, que sería pues más o menos esto, es una representación. Se representa con su casco de guerra, su lanza, escudo y un búho o un lechuza. ¿Qué diferencia hay entre búho y lechuza? Yo diría que esto es búho. Para mí lechuzas son las que son más... Sí, las que tienen el blanquito aquí alrededor, ¿no? Sí. Creo que también depende del tamaño. Los búhos también se les ven las orejitas y a las lechuzas creo que no. Las orejitas. Pero importante. No tengo ni idea. Hola, soy de letras puras. Sí. Pues bueno, más ejemplos. Que la de Atenea es la lechuza, porque no me suena lo de las orejitas. No, pero esta tiene orejitas, ¿no? ¿No es esto? Ah, sí. No lo sé. Bueno, da igual. Bueno, siguiente. Siguiente. Vale, otro ejemplo de templo de orden jónico. Y este me encanta, es el Erecteion. Di por qué te encanta, por favor. Porque es una fumada de templo brutal. O sea, de verdad, aquí se les fue la flapa, dijeron, que le hemos ganado a los persas. Vamos a construir aquí la rehostia de templos en el Acrópolis. Porque los persas quemaron los templos que habían antes en su paso por allí, entonces tuvieron que reconstruirlo. Y el señor Pericles dijo, oye, que tenemos dinero de la Liga de Delfos. Tenemos el dinero. Por cierto, Liga de Delfos eran las ciudades-estado que se reunían para luchar contra la gente de fuera. Entre ellos no se llevaban bien, pero ellos se juntaban para luchar contra un mal menor, que sería pues los persas en este caso. Entonces, de esa batalla que ganaron, después de echarlos, recaudaron dinero. Y en vez de usarlo para mejor ejército en la guerra, dijo Pericles, ahora que tenemos dinero vamos a reconstruir toda la Acrópolis con mármol del bueno, del pelténico, con mármol chachi.
Y vamos a coger a los mejores arquitectos y vamos a hacer aquí la rehostia. Esta es una de las cosas que hicieron. ¿Y por qué digo que es una fumada? Porque habéis visto antes lo que he dicho de las normas que tenían que tener los templos. Bueno, pues aquí se las pasaron por el forro. Dime tú qué orden es este. Orden pieza de Tetris. Es orden pieza de Tetris, o sea... De hecho, Sí. bueno... Esto está mirando al norte, sí. Vale, esta es la... No, no está mirando al norte. El norte es este, creo. Bueno, da igual. El caso. Pieza de Tetris. Y además... Le vamos a poner un pórtico... Pero en un lado. O sea, en un lado. Aquí. Ay, ¿por qué Photoshop no me va ahora? Joder. Qué rabia me da esto. Porque sí. Hostia. Mira, tenía que otra capa. Se me ha ido todo en capas. Vale. Pues eso, se pegaron la gran fumada y fueron haciendo piezas de Tetris. O sea, todas las normas que habían antes de construir templos dijeron, pues va a ser que no me apetece. ¿Por qué? Porque patata. Vale, ya lo tengo. Sí. Le dijeron, Pericles, vamos a construir un rectángulo aquí que va a ser un templo, ¿vale? Luego a este templo le vamos a hacer un pórtico, le vamos a hacer una entrada que te cagas. Pero la vamos a hacer en un lado, ¿vale? La vamos a hacer en un lado, cosa que ningún puto templo tiene la entrada en un lado. Y luego, para recargar, vamos a hacer un ventanal, vamos a hacer un balcón. ¿Y qué estilo? Pojónico, o no. O a lo mejor no gojónico, o a lo mejor te planto aquí 6 mujeres sujetando el balcón. Sí. Dice, vale, bueno, ¿y a qué dios va a ser? Dice, ¿Dios? No, va a ser a 2 dioses. Y a un rey. Dices, ¿hola? Pues sí, está dedicado a Atenea, como no, y a Poseidón. Atenea, creo que estaba aquí, en esta entrada. Ah, y otra cosa también, normalmente los templos tienen una entrada solo. Este tiene 3. Este tiene 3 entradas, tiene 3 puertas. ¿Qué dices? ¿Hola? Hola. Aquí estaba Atenea. Sentido. Si está dedicado a 3 en distinto y yo hoy quiero honrar a Atenea, pero a Poseidón no, porque hoy Poseidón me cae mal, pues entro por la Pues puerta voy de a por Atenea. Atenea y no pasa nada, claro que sí. Exacto. Pues aquí teníamos a Atenea en esta entrada. Luego en la de aquí teníamos a Poseidón. Y luego, ahora no sé muy bien, en una de estas dos estaba dedicada al rey Erecteo. O al rey Erecto. Erecteo, sí. Que por eso se llama Erecteion. Sí. Y además, ya no solo eso, ya no solo te voy a pasar por el forro todas las normas, sino que lo voy a construir a 3 niveles, porque el terreno es irregular. Y aquí la entrada va a ser a un nivel inferior, luego esta otra entrada va a ser a un nivel más alto, y luego las cariátides te las voy a poner un poquito elevadas también, para que puedas ver la vista de sol de puta madre. O sea, la puesta de sol de puta madre. Me encanta esto. Y además, ¿sabes qué es lo que representa este templo? No. Pues este templo está dedicado a cuando Atenea y Poseidón se disputaron la gobernancia de Atenas. ¿Toda esta historia la sabías? Ah, sí, lo del olivo. Claro, o sea, está dedicado a eso. De hecho, aquí no se va a ver bien. Bueno, a lo mejor tengo foto del Erecteion de forma... Ah, sí, aquí está, vale. Aquí tenemos un olivo y una fuente. Vamos a decir que esto es una fuente, ¿vale? Porque cuando se disputaban entre Atenea y Poseidón la gobernancia de Atenas, que, spoiler, si se llama Atenas es porque ganó Atenea. No. Lo siento, pero así es. Poseidón lo que hizo fue clavar su tridente en mitad de la tierra e hizo manar un chorrazo de agua
que todo el mundo se quedó, me cago en la puta, chorrazos de agua tenemos aquí para toda la vida. Genial. A ver tú, Atenea, ¿qué puedes hacer? Tiró su lanza y creó un olivo. Y claro, la gente de... ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida un olivo? Tenemos 200 olivos aquí alrededor. Este nos ha traído agua. Anda, vete para allá. Pues se fueron a beber agua y dijeron, mierda, que está salada, no podemos beber. Pues nos quedamos con el olivo. Que al menos sí que podemos comer olivas. ¿Tú te crees? Darles agua salada, Poseidón, por favor. Sí. En fin. Y gracias a eso venció Atenea. Venció Atenea y la ciudad se llama Atenas. Y este templo representa eso, básicamente. Otra cosa que también me ha hecho mucha gracia de este templo, y esto pues lo podemos ver aquí perfectamente, y es que, cosa que no tiene otro templo tampoco, es esto. Ventanas. Ventanas en un templo. ¿Para qué? Porque los templos se supone que eran oscuros. No tenía que entrar la luz. Bueno, tenía que entrar la luz. No era necesario que entrase la luz. Porque tú a un templo no entras. Tú a un templo lo tienes ahí para honrar al dios y punto. ¿Por qué narices hicieron ventanas? Que de hecho no es que fuesen ventanas, habían celosías dentro. O sea, habían celosías, ¿no? En la ventana. Pero da igual. Ventanas. O sea, fumada del 15 que se pegaron. De verdad. Luego, la tribuna de las Cariátides, que aquí tenemos una foto de las Cariátides, que es algo que me gusta mucho porque la gente ve este tipo de fotos y dice, ¡guau! ¡Cómo mola esto!, ¿no? Columna ahí que se ve, mira, se ve Grecia de fondo y tal. Esto tendría que ser la hostia. Pues ni mucho menos. Era una tribuna de mierda. O sea, de mierda. Es un balconcito. Es un balconcito de nada. O sea, esto que se estudia... Me acuerdo cuando lo estudiaba en Bellas Artes, de, oh, mira, sí, las cariátides ahí que están puestas en este templo, que representa esto, que buah, es la hostia. No he ido a Grecia, pero después de ver fotos y después de ver gente en Grecia grabando con sus cámaras y tal, que es un... Pero si no es más grande que este cuarto... Bueno, este cuarto es más grande que eso. Es un balcón. O sea, es un balconcito de es nada. La medida de un balcón. Sí. O sea, es nada. O sea, es... Anyways. Y hasta aquí el Erecteion. Es un templo que, mira, me hace mucha gracia. Me gusta. ¿Qué más tenemos? Que menos me gusta porque es el menos griego de todos. Es el menos griego, exacto. Es el que menos encaja en lo que, en lo que ellos hacían. Sí. Vale, nos queda templo y medio. Nos queda templo y medio. El siguiente orden, ya es el último, es el corintio. Y lo único que nos ha llegado del orden corintio es el templo de Zeus olímpico en Atenas. Que no confundir con el templo de Zeus en Olimpia. El templo de Zeus olímpico en Atenas tiene orden jónico, corintio, perdón. Y el templo de Zeus en Olimpia es de orden dórico. Porque es mucho más antiguo. Y realmente, bueno, así es como en teoría se vería. Pero lo que nos ha llegado estos días pues son estas columnas, básicamente. Eso. Poco más. Esto es lo que era el templo. Tú seguramente hayas visto estas ruinas y no tienes ni puta idea de qué significa. Pues te lo cuento en 4 frases que puedas entender, básicamente. De hecho, para ir acabando, vamos a hablar un poco del Partenón, porque hemos hablado de la Acrópolis, pero no hemos hablado del Partenón. Simplemente porque es el edificio más grande y el más monumental, y el que todo el mundo se va a hacer la foto cuando llega allí. Teniendo el Erecteion al lado. Pero bueno, no pasa nada. La gente se hace la foto con el Partenón, que es lo que más mola porque es súper guay. ¿Qué decir de este templo? Primero, que se llama Partenón. No confundir con Panteón. Panteón significa otra cosa. O sea, Partenón viene de la diosa Atenea Partenos, que significa virgen. Creo que era. Significa virgen y es básicamente la
Me sale gobernanta, pero no es gobernanta, es la patrona de la ciudad. Sí, por decirlo así. Exacto. Por decirlo así, exacto. Y Panteón significa lugar de los dioses, que es lo que está en Roma. Todos los dioses. Pan. O sea, pan, Teos. todos, teón, Todos dioses. los dioses. Que eso está en Roma, esto es otra historia, eso ya lo veremos cuando lleguemos al Panteón. Chulísimo. Por eso se llama Partenón, no Panteón. Vale. Ese templo fue básicamente... O sea, no era necesariamente que fuese así de grande. Porque el templo que había anteriormente ahí, hecho de madera, no era tan grande. Pero como ganaron a los persas y cogieron su dinero, pues Pericles fue voy a sacarme la chorra aquí y voy a hacer un templo que te cagas. Porque si se acercan por ahí por el mar los persas otra vez van a decir, hostia puta lo que tienen ahí montado. Y ya está, esa era su función, sacarse la chorra frente a los persas. Sí. Por eso es tan grande, punto. Y que obviamente lo construyeron con su dinero, bueno, su dinero, con lo que sacaron de haberlos ganado en las guerras médicas. Y, como bien ha dicho Bonar, estaba dedicado a la diosa Atenea Partenos y dentro la estatua era una estatua monumental, es decir, enorme que te cagas, y era crisoelefantina. ¿Qué es crisoelefantina? ¿Por qué te gustó este palabra? Porque me encantan los palabras. Criso, oro, elefantina, marfil. Era una estatua enorme hecha de oro y marfil. ¿Por qué hoy en día no lo conservamos? Hola, oro, marfil. Ya está, no hay más fundido y seguramente parte de esa escultura esté en un piano de alguna realeza. Sí. Y de oro, pues a saber. Pero bueno, no tiene muchísimo más este templo. Era una sacada de chorra, poner una escultura enorme de la diosa ahí dentro y poco más. ¿Qué pasó? Pues que luego llegaron los turcos y los venecianos y ¡pam! Se convirtió en Chocapic. Por eso está así. Me encanta. Chocapic. Es que es así, o sea, una vez la ciudad cayó a manos de los turcos y los venecianos, utilizaron la Acrópolis a modo de polvorín, la utilizaron a modo de hacer prácticas para ellos. O sea, ellos no tenían respeto por estas culturas ni por este tipo de dioses, entonces para ellos no significaba nada. Utilizaron el Partenón como polvorín, utilizaron las demás estructuras como pues, para guardar armas, para a lo mejor almacenes, o sea, quién sabe. Y lo que sí que he visto es que cuando llegaron los venecianos, eso fueron los turcos, cuando llegaron los venecianos dijeron, ya no solo es que no respete esto, es que no lo quiero aquí, entonces lo volaron. Y le metieron un petardazo ahí al Partenón que salió el techo volando, muy rollo película de dibujos El Correcaminos. Del Correcaminos, exacto. Pero bueno, metió un petardazo aquello que... Y obviamente todo lo que había de oro, marfil, piedras preciosas, etcétera, se lo llevaron. Y a tomar por culo. ¿Qué decir más de este templo? Pues bueno. Esto es lo que habíamos hablado antes, de que tienen una estructura completamente perfecta. La secuencia de Fibonacci. Son todo número áureos, exacto. Secuencia de Fibonacci es el número áureo. Como vemos, aquí estamos viendo la portada, ¿vale? Está todo absolutamente simétrico. Si vemos en el centro, desde aquí fuera se podría ver a la diosa. O sea, era tan grande que desde fuera se podría ver. Por eso no hacía falta entrar dentro. Por eso no hacía falta ventanas, no hacía falta meterte, no hacía falta nada más que verlo desde fuera. Y ya está. Como curiosidad, aquí por ejemplo tenemos la planta pues rectangular, etcétera, con la diosa, una recreación de que la diosa estuviese aquí dentro. ¿Por qué está en mitad del templo y no hacia el final ni nada? Primero, para que la puedas ver desde fuera, y segundo, porque la parte de atrás es donde se guardaban las ofrendas y los tesoros o lo que sea. Cosa curiosa también es que la parte de atrás, bueno, todo el Partenón está en orden dórico, menos estas 4... Espérate que aparezca
Photoshop que me haga caso. Excepto estas 4 columnas de aquí atrás, que son jónicas. Básicamente para decir el punto de feminidad que tenía la diosa. Y ya está. Aunque en realidad Atenea era más bien tirando a masculina, más que femenina. Sí. Pero, Porque todo lo relacionado con Atenea era la guerra, era sí. la sabiduría y tal, pero era muy, muy belicosa la señora. Bueno, aquí tenemos otro dibujo de más o menos cómo sería aquella construcción. Y mira, esta es la forma que tendría la Atenea. Y bueno, a mí se me han acabado ya las diapositivas, se me han acabado ya lo que explicar. Esta vez lo hemos hecho mejor, porque no nos hemos tirado 200.000 horas explicando y hablando de que si fuese por mí estaría 200.000 horas, pero entiendo que se hace pesado esto luego a la hora de escuchar. ¿Qué opinas, Mar? ¿Qué te ha parecido el capítulo de hoy? Me ha parecido muy bien. Para la gente que quiere ilustrarse un poquito sobre lo que es Grecia muy, 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 muy en general y la arquitectura griega muy, muy, muy en general, está muy bien. Sobre todo de sociedad que hemos hablado súper poquito, pero vamos, que no hace falta hablar más porque la gente ya todo el mundo sabe que estos fueron los que inventaron lo que sería la primera democracia, ya utilizaban monedas, eran grandes comerciantes, grandes navegantes, inventaron el alfabeto, todas estas cosas. Filósofos, poetas... Alfabeto de la palabra alfa, beta, que son las dos primeras letras. Letras del alfabeto griego, exacto. Alright. Pues perfecto. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una raid. Vamos a hacer una raid. Oh, no sé a yeah. Quién. Espérate. No sé quién está por ahí para hacer raid. Yo tampoco lo sé, ahora te digo. A ver a quién tengo. Si tengo a alguien, que no sé si tengo a alguien que conozca en directo hoy. Si es que le dan a ganar. A ver, papá. Pues no tengo a nadie. No tengo a nadie conocido a quien le podamos hacer raid. Así que lo que tú quieras. ¿Buscamos a alguien de arte, por ejemplo? Buscamos a alguien de arte. Sí. Tengo aquí a una chica, Irene, sí. que está haciendo arte. Además dibuja de puta madre. Esta la conozco, la he visto de vez en cuando. Ah, sí. Y dibuja pues muchacha. tope, así que pues, con la red acá. Nos vamos a ir con ella. Espera, voy a poner esto. Ya no me acuerdo cómo era. Era barra raid o... Sí. Yo diría que era barra raid. Pero barra como raid yo de esto no manejo. Y nombre. Pues nada. Amigos y amigas. Bienvenidos todos. Bien hallados todos. Si no pasa nada y si las circunstancias nos lo permiten, dentro de 2 semanitas nos encontramos con la parte 2 de Grecia. Ajá. Esa vez será de esculturas. Ahí ya llegaremos al periodo helenístico y toda la historia, que hay mogollón que hablar. Sí, que eso, que de hoy no hemos hablado de periodo helenístico en arquitectura, porque creemos que lo que hay de helenístico en arquitectura es más interesante comentarlo en escultura que en arquitectura. Pero hablaremos ahí un poco mezcladete, ¿no? Sí, exacto. En ese caso. Pues muy bien, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por pasaros. Esto ha sido Suspenso en Arte y os vemos en 2 semanas, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Chao. Chao.